comenzaremos con una de sus frases célebres. Estoy más allá del bien y del mal. Muchos de los asesinos también matan por tener cultos satánicos, escuchar voces, y aunque esto está más asociado a la esquizofrenia, el sacrificio humano es bastante común cuando eres muy devoto al ser satánico. Y bueno, les comentaré un poco que saqué de la Biblia satánica, que por cierto Richard Ramírez le tenía un gusto particular por este libro de la Biblia satánica y hasta contactó al que lo escribió. Más adelante te comentaré un poquito más a fondo de este tema. Pero bueno, por el momento te voy a informar un poquito de lo que dice la Biblia satánica. El sacrificio humano busca arrojar la energía proveída por la sangre de la víctima a la atmósfera. El mago blanco asume que como la sangre representa la fuerza vital, no hay mejor forma de aplacar a los dioses que presentar esta clase de ritos y de ofrendas. Aterrador, ¿no crees? Richard Ramírez era devoto de esta clase de prácticas. Él le encantaban los pentagramas y toda esta clase de cosas. Así que si quieres enterarte de este caso que es muy particular y está algo largo porque hizo muchas atrocidades y muchas cosas bastante graves y feas a la vez, acompáñame para que te cuente toda la historia completa. 3, 2, 1. Conocido como Richard Ramírez, el acosador o merodeador nocturno, el cual le quitó la vida a 16 víctimas cometidas en 1984 y 1989 en California, teniendo una carrera como violador que sodomizaba, fueron privadas de la vida con extrema violencia y mucha sangre en las escenas del crimen, sin importarle si dejaba o no evidencias, pues se sentía protegido por la palma de Satanás. Tenía tatuado un pentagrama en su palma de su mano. Era adicto a varios tipos de drogas. Entre ellas, aspiraba pegamento. Hacía ritos satánicos y le gustaba la música de rock, y entre esas canciones que él escuchaba, utilizó una canción en específico como el himno de sus ritos, pues la canción describía y hablaba del miedo de una joven al estar sola en su casa. Fue detenido en algunas ocasiones anteriores a los crímenes que hizo por cosas menores como robo a cargas y también por posesión de drogas. En California robó un vehículo. Disfrutaba del dolor de sus víctimas. La sangre que emanaba de ellas era un placer para él verlos. Instalado viviendo en Los Ángeles, mató a todos en los lugares que él podía. Su modus operandi era detectando hogares de mujeres solitarias, tocando a la puerta, y él ingresaba a los domicilios armado con pistolas, violaba a sus víctimas, que por lo regular eran mujeres de diferentes edades, incluida una anciana y 2 parejas de esposos. En 1985, los reporteros comenzaron a llenar las páginas con portadas y noticias aterradoras. Asaltante nocturno, sádico merodeador. En 1984, una anciana de 79 años apareció muerta.
Recabaron huellas dactilares, pero no había un sospechoso del crimen. En el 85 tenían los investigadores 2 crímenes más, pero sin ningún éxito. Tenían el secuestro de la niña Montebello, de 6 años, que fue raptada en la estación de camiones cerca a la casa de la niña. Fue violada el 25 de febrero del mismo año. 2 semanas después, el 11 de marzo, una niña de 9 años también fue robada de su habitación en Monterey Park y fue hallada con vida en Ellison Park. El 17 de marzo, Daile Okazaki, de 34 años, fue baleada en el condominio Rosenbed y su compañera de cuarto, María Hernández, resultó solamente herida. Ella fue quien dio las primeras características del merodeador y su retrato fue: hombre que se distingue por su cabello rizado, ojos abultados y una separación de los dientes. El 17 de marzo, Lian Yu, de 34 años, fue asaltada cerca a su casa de ella, de Monterey Park, sacada de su vehículo, disparándole 7 tiros. Lamentablemente, al día siguiente falleció. El 20 de marzo continuó secuestrando personas. Esta vez fue el caso de una joven que violó y luego dejó ir. Dejó de matar en esa zona y se fue a vivir a otro lugar, donde el 27 de marzo, Vincent Zazara, de 64 años, fue privado de la vida en su mismo domicilio, golpeando a su esposa y, no conforme con lo que había hecho, le sacó la órbita de los ojos, sacándola de la casa, y 2 días después de tal suceso fueron encontrados ambos cuerpos sacrificados. Los detectives solo se limitaron a recabar información. El 14 de mayo, William Doy, de 65 años, fue privado de la vida por un hombre que ingresó a su domicilio en Monterey Park, disparándole en la cabeza y agonizando. Fue arrastrando hasta el teléfono, marcando emergencias, evitando que su esposa fuera la siguiente víctima. El 29 de mayo, Marvel Bell, de 84 años, y su hermana, la cual era inválida, Florence, de 81, fueron golpeadas con tal brutalidad que, todavía sin estar conforme, el merodeador dibujó en el vientre de ambas unos pentagramas y en las paredes de la habitación también. Fueron encontradas por un jardinero el 2 de junio. Lang, muy sorprendentemente, sobrevivió al brutal ataque, pero Bell no sobrevivió tras una agonía larga y el 15 de julio falleció. El 27 de junio de 1985, Pat, de 32 años, la privaron también de la vida en su casa de Arcadia, encontrándola con el cuello hecho pedazos. El 2 de julio, Mary, de 77 años, también fue muy parecida a la muerte, a las anteriores que ya había comentado, a menos de 2 kilómetros de donde había matado a las anteriores víctimas. 5 días después, Joyce también fue privada de la vida a golpes en Monterey Park. El 20 de julio atacó en un mismo domicilio a 2 personas. Una era de 32 años y fue obligada a decir Satán, mientras el merodeador la violaba y golpeándola con mucha brutalidad, sodomizando a un pequeño niño que estaba en el domicilio de 8 años y escapando con $30,000 entre joyas, dinero y más cosas, objetos que se llevó del domicilio. Max, de 64 años, y su esposa, de 66, fueron sus siguientes víctimas.
en su mismo hogar también. La policía se mantuvo discreta en el caso, pero comenzaron a sentir la presión de los medios, pues esto ya se estaba saliendo de control. Desde el 6 de agosto de 1985, Christopher, de 38 años, y su esposa Virginia, de 27, igual fueron heridos en su domicilio. El 8 de agosto, el asesino volvió a hacer de las mismas, obligando a la pareja que rezaran por Satán. Por la noche, los investigadores anunciaron que iniciarían la búsqueda con una trayectoria del asesino de más de una docena de homicidios recientes. El 17 de agosto, el merodeador decidió alejarse de los lugares habituales, atacando a Peter Pan, como nota, así se llama, de 66 años, en San Francisco. A la esposa de Peter también la golpeó, y la señora sobrevivió a tal ataque y pudo identificar al sospechoso, coincidiendo con los rasgos del merodeador, encontrando los dibujos en la habitación de pentagramas y grafitis satánicos dibujados con un lápiz labial, junto con una firma que dejó el merodeador. Las pruebas de balística en San Francisco comentaron de que era la misma arma en la cual mató a sus anteriores víctimas. De Los Ángeles. El 22 de agosto, los investigadores corroboraron públicamente que fueron 14 víctimas en California, y 3 días después, en Mission Viejoville, en Kansas, una persona de 29 años fue disparada en la cabeza con una arma de fuego y su prometida violada. El merodeador ordenó decir que juraba amor a Satán mientras la violaba. Robó su vehículo, el cual fue hallado el 28 de agosto, recabando huellas dactilares, las cuales arrojaron las huellas de una persona que se llamaba Richard Ramírez Leiva, un vagabundo de 25 años que tenía nacionalidad estadounidense y que vivía en Texas por padres inmigrantes, y pues él tenía antecedentes numerosos que incluían arrestos por tráfico de drogas y violaciones. Las personas que conocían y sabían quién era Richard Ramírez sabían que era un satánico de muchos años que tuvo pentagramas en el estómago tatuados y en los brazos también. Además de haber contactado a Anton LaVey, autor de la Biblia satánica, en 1983. LaVey describió a Leiva como un joven encantador y educado que nunca antes había conocido. Richard Ramírez, nacido en 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos, el 29 de febrero, era un hijo menor de Mercedes Muñoz y Julián Ramírez, siendo padres conflictivos y muy disfuncionales. El padre era violento y golpeaba a su esposa e hijos. De niño tuvo un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente en un columpio, suturándolo con 30 puntos y diagnosticado con epilepsia hasta la pubertad, teniendo una infancia problemática. Richard tenía un primo que lo malinfluenciaba. Era un ex boina verde regresado de la guerra de Vietnam, contándole historias que solo lo enfermaron. Contándole historias de cómo torturaba, mutilaba, lastimaba, agredía a mujeres vietnamitas, que también le mostraba imágenes, fotografías. Y pues Mike fue una influencia muy pésima para Leiva, pues le enseñó técnicas para matar que aprendió del ejército. Hablaban de sexo, satanismo, y él solo tenía 13 años.
también fue testigo de un crimen que su primo cometió. Fue haberle tirado un balazo en la cara a su esposa de él, de Mike. Y increíblemente fue a dar a la cárcel, pero salió libre después de apelar que se encontraba en efectos de las drogas. Curiosamente, Richard decía que se autoconsideraba encarnado por un guerrero indio y quizá por eso hacía sus crímenes. El 30 de agosto se dio a conocer la fotografía de el más buscado por todos Los Ángeles. La televisora lo anunciaba, hizo bastante bien su trabajo, pues difundió mucho la fotografía de Richard y pues lo anunciaban en muchas ocasiones, y entonces estaba su foto de él, su rostro, en todos los lugares, hasta que un montón de civiles lo reconocieron y lo atraparon, y estuvieron a punto de lincharlo. Si no es que los policías intervienen, lo linchan los civiles. Fueron 68 cargos lo que se le acusaban a él, 9 violaciones, varios intentos de homicidio, 2 secuestros, 4 actos de sodomía y varios robos a mano armada. En diciembre del 85 se le agregaron más agravantes. Ya en custodia se dice que utilizó sus propias heces fecales para pintar en la pared la frase "Satán está entre nosotros". En el juicio apareció transformado en un hombre guapo y apuesto que vestía de chaqueta de piel y lentes oscuros. Parecía hasta una estrella porque estaba bastante arreglado, pero se decía que solo era un truco de la defensa para que ya no pareciera un vagabundo. Más bien parecía un metalero en ocasiones, en otras ocasiones parecía un famoso, como los de la banda que a él le gustaba escuchar. Para este punto Richard se hizo hasta famoso, puesto que muchas mujeres querían andar con él. Era encantador, y pues todas las mujeres las volvía locas en los juicios. Tuvo muchas cartas de mujeres que querían andar con él, le mandaban fotos. Y pues así estuvo un tiempo en la prisión de San Quintín. Decía que el diablo le hablaba, diciéndole que lo hiciera, que matara contra su voluntad. Una de sus frases más célebres era: "¿Crees que estoy loco? Pero ustedes no conocen a Satán. Me encanta matar gente. Me gusta ver cuando mueren y ver la sangre cuando les disparo y salpica por todo el lugar. Así puedo detenerme o cortarlos con un cuchillo y ver cómo se ponen pálidos. Adoro esa sangre". Se dibujó un pentagrama en la palma de la mano, mostrándoselas a la cámara en plena audiencia, mientras gritaba: "¡Ey, Satán!". Gritó en una ocasión y después dijo: "Estoy más allá del bien y del mal". Y bueno, yo no diré más, puesto que yo sí le tengo un poquito de miedo a Satán, pero sí dijo muchas cosas muy feas en la audiencia, muy fuertes en la audiencia, esa es la palabra correcta. El juez pronunció sentencia formal a muerte a la cámara de gas y fue condenado en 1989 a morir. Él solo se limitó a decir: "Excelente. La muerte siempre estuvo en mi territorio. Los veré luego en..." Pronunció un parque de diversiones muy grande que está en Estados Unidos, y no diré el nombre. Pero en 1989 Richard fue llevado al pabellón de la muerte y después lo trasladaron a California. Falleció de linfoma en las células B
y a los 53 años, el 7 de julio de 2013. Y bueno, pues este es un asesino con una trayectoria muy grande. Quizá esta es la información que pude recabar de diferentes libros. Quizá más adelante haga una segunda parte para ajustar si encuentro más información sobre este tema. Pero definitivamente es un asesino bastante terrorífico y no me quiero imaginar lo que ha de haber sido para todos los habitantes. Al estar siempre con riesgo de que fuera a estar en peligro su vida y sobre todo tener que estar con puerta cerrada en todo momento y cuidándose de todos porque no sabían quién era el asesino. Y lo peor que era un asesino desorganizado que no, a veces mataba con una pistola, a veces mataba a golpes, a veces degollaba. Era bastante desorganizado. Espero te haya gustado mi video y sigas compartiéndolo, escuchándolo, visitando mi canal. Te agradezco mucho que escuches hasta el final mis videos y espera más videos impactantes de diferentes casos que seguiré subiendo que están bastante fuertes, pero nos ayudan a comprender la mente de un criminal. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias.